Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a ver cómo trabajar y cómo crear objetos automáticos. Lo primero sería empezar por explicaros qué es un objeto automático. Esto que tenemos aquí es un objeto automático, ¿vale? Se trata de un objeto normal de Blender, pero configurado con una serie de herramientas y técnicas que nos van a permitir cambiar y modificar sus propiedades físicas de una forma prácticamente automática, ¿vale? Es un poco una mezcla entre el campo del rigging y el campo del modelado, ¿vale? Bien, aquí lo que tenemos no lo parece ahora mismo, pero es una escalera, ¿vale? Entonces simplemente tiene un pequeño controlador, que es este que tengo aquí creado encima, y nos permite, al desplazarlo, crear nuestra escalera, ¿vale? Como veis, la diferencia principal radica en que no estamos escalando, sino añadiendo peldaños, ¿vale? Añadiendo geometría nueva en función de el destino al que nosotros queremos poner nuestro controlador, ¿vale? También controlamos su orientación y demás. Lo tengo bloqueado para que solamente gire en este sentido, aunque podríamos hacer que girasen todos, ¿vale? Bueno, aparte de esto, los objetos automáticos también suelen ser configurables. Por ejemplo, para este caso en concreto, he creado todas estas configuraciones que nos van a permitir, pues, modificar su aspecto físico, ¿vale? Podemos hacerlo más fino, más grueso, jugar con el tamaño de los peldaños. Básicamente podemos trabajar con todas sus propiedades, ¿vale? Entonces podríamos realmente configurarnos la escalera del tamaño que nosotros quisiésemos. Incluso podemos hacer algún tipo de balda o alguna cosa así, ¿vale? Y siempre al final controlado por nuestro controlador general, ¿vale? Esto es básicamente lo que se suele hacer con los objetos automáticos. Se pueden emplear para prácticamente cualquier cosa. Son muy útiles en la generación de assets para videojuegos. Por ejemplo, te haces una casa, pues en lugar de modelarte una casa, la conviertes en un objeto automático y a partir de esa casa puedes crear todas las casas de una ciudad de una forma muy sencilla y muy rápida. Como os digo, es la principal ventaja. Al principio cuesta bastante prepararlos, pero después es increíblemente rápido trabajar con ellos. Bueno, sin más, vamos a empezar desde un documento en blanco. Voy a activar el screencast como siempre para que veáis aquí abajo a la izquierda las pulsaciones de tecla que realizo. Y este vídeo se va a dividir en varias partes. La primera de ellas va a consistir en modelar nuestra unidad base para la escalera. Después vamos a generar nuestro objeto automático utilizando básicamente dos herramientas. La primera son las Shapekeys y la segunda son los drivers, ¿vale? Entonces, para que los drivers funcionen, vamos a tener que tener activada esta opción que tenemos aquí. Por defecto aparece desactivada, aparece así, así que vamos a activarla. Lo primero es saber dónde está. Tenemos que irnos hasta preferencias de usuario, que está aquí, y después desplazarnos hasta la pestaña File, y aquí en auto ejecución tenemos que activar auto run Python scripts, ya que los drivers van a estar bueno, funcionan en Python y vamos a necesitar que esté activada esta función, ¿de acuerdo? Muy bien. Volviendo al tema del modelado, lo primero que vamos a hacer es intentar respetar que el punto de origen se encuentre en el punto 000 del espacio, con lo cual simplemente vamos a seleccionar nuestro objeto, vamos a entrar en modo edición y vamos a desplazarlo una unidad, no, dos unidades hacia la derecha o hacia la izquierda. Realmente no es importante. Hacemos esto por varias razones. La primera es para controlar matemáticamente la escala de nuestro objeto. Si os fijáis, estas líneas que hay alrededor marcan realmente unidades de Blender. De aquí a aquí hay una unidad, de aquí a aquí hay otra y de aquí a aquí hay otra. Con lo cual, al mover dos unidades, que es lo que he movido en el eje X, he movido mi cubo desde aquí, básicamente dos cuadraditos hacia la derecha, a favor del eje
X, ¿vale? Por eso se ha ubicado aquí, he movido desde aquí 2, 1 y 2 y aquí está ahora el nuevo centro de mi cubo, ¿vale? Va a ser muy importante, no me voy a cansar de decirlo, que controlemos que todo esté matemáticamente, que podamos decir matemáticamente en qué punto se encuentra este vértice, por ejemplo, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es aplicarle un modificador mirror, ¿vale? Para tener ya nuestra segunda barandilla, ¿vale? Lo que voy a hacer también es hacer esto un poquito más fino. Vamos a mover el GX otra unidad, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es esto, escalar en el eje Y a la mitad de tamaño, ¿vale? Y ahora, como veis, tenemos realmente una barandilla que tiene una altura de 2 unidades y una anchura y profundidad de una única unidad, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer después es duplicar esto, x-1, ¿vale? Y vamos a escalarlo en el eje Z también, escalar en el eje Z a la mitad de tamaño. Aquí tenemos simplemente un cubo ahora de 1 por 1 por 1, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, si no, gx menos 1 y así ya tenemos la forma básica de nuestra escalera, ¿vale? También voy a recomendaros que borremos una serie de caras, que son todas las que se quedan, lo veis aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, que son las que después van a coincidir con otras caras cuando vayamos ampliando el tamaño de nuestra escalera, ¿vale? Esta parte de aquí coincidirá con la parte inferior, superior del siguiente peldaño, igual que esta con la parte inferior del siguiente, ¿vale? Entonces simplemente la seleccionamos y borramos las caras, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a activar clipping para que el centro de nuestro modelo también se quede pegado, ¿vale? Bien. Esto sería básicamente el modelado de nuestro objeto. ¿Por qué lo he hecho a partir de 2 cubos en lugar de a partir de 1? Pues sencillamente para poder, a ver, un momentito, seleccionar, como veis, automáticamente todas las caras de la barandilla y del peldaño por separado, en lugar de tener que ir seleccionándolas manualmente, que es un poco más coñazo, pues lo he hecho así. Además, así también mantenemos al mínimo nuestra geometría. Bueno, como decía, esto en cuanto al modelado. Lo que vamos a hacer ahora es crear la setcase. Bueno, esto lo voy a borrar porque, a ver, perdonad. Lo voy a borrar porque no necesito estos objetos y voy a intentar mantenerlo todo al mínimo. Lo que vamos a crear ahora son las setcase, que van a ser las deformaciones que vamos a utilizar para cambiar las propiedades físicas de nuestro objeto. Las setcase, si no las conocéis, tengo algún vídeo ya preparado, sobre todo del tema de rigging. Para animación facial, por ejemplo, se utiliza mucho y demás, sincronización labial, todo ese tipo de cosas se hacen por setcase y se encuentran aquí en la pestaña Object Data y la subpestaña Setcase, ¿vale? No voy a detallar mucho en qué consiste tanto Basis como Key, porque aparece en el vídeo que os he comentado y que os recomiendo que veáis si esto no os suena de nada, pero básicamente Basis es una copia de seguridad de la forma original de nuestra geometría y Key es una especie de variable donde se almacena una distorsión o modificación de la apariencia gráfica que nosotros podemos hacer y repetir cuando queramos, ¿vale? Entonces, un momentito, tenía por aquí uno. Vale.
vamos a hacer con las keys? Lo primero que vamos a hacer es renombrarla y vamos a llamarle peldaño altura, por ejemplo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es seleccionar todo nuestro peldaño y escalar en el eje Z hasta obtener el doble de tamaño. ¿Veis? ¿Vale? Si salimos del modo edición, desaparece y volvemos a estar viendo Basis. Pero aquí tenemos en peldaño altura esta opción de controlar con este slider el grosor de nuestro peldaño. Va a ser muy importante una cosa, que tengamos activada la opción relativa, ¿vale? La opción relativa nos va a permitir extrapolar nuestra deformación, de tal forma que si yo aquí pusiese un 2 en el máximo, pues no solamente llegaríamos hasta aquí, sino que aún podríamos llegar más allá, ¿vale? Lo mismo ocurriría en mínimo. Si en lugar de 0 ponemos -1, podríamos hacerlo más fino, hasta que quedase prácticamente invisible, ¿vale? Como nosotros vamos a trabajar con peldaños que vayan de uno a otro, como mucho, pues llegaremos hasta aquí y hasta aquí, con lo cual vamos a ponerle valores mínimos de -1 y máximos de +1. Esta regla se va a repetir en muchas partes de nuestra subcase, ¿vale? Las vamos a crear todas de una forma bastante similar. Bueno, vamos a repetir esta subcase por todas las propiedades que van a poder tener tanto el peldaño como la barandilla, es decir, tanto por el eje X como por el eje Y como por el eje Z, ¿vale? Entonces la siguiente sería peldaño profundidad, ¿vale? Y haría referencia al eje Y, que es la profundidad. Entonces escalamos en el eje Y al doble, ¿vale? Volvemos a salir y comprobamos que efectivamente podemos doblar el tamaño de nuestro peldaño, pero si aquí le ponemos en rango -1 al mínimo, pues podemos hacerlo más fino y más gordo, ¿vale? Y vamos a repetir lo mismo con nos queda el ancho del peldaño. Este es un poco distinto, porque el ancho del peldaño afecta a la barandilla, ¿vale? Entonces, peldaño anchura, ¿vale? Y vamos a ver, ¿qué hace realmente cambiar el tamaño del peldaño? Pues realmente lo que hace es ampliar hacia ahí o hacia ahí esta zona, ¿vale? Pero todo lo que sería esta zona se tiene que ver desplazada conforme vamos modificando el tamaño de nuestro peldaño. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. En lugar de seleccionar toda esta zona, pues seleccionamos esta y GX1, ¿vale? Si salimos, ahora vemos que podemos ampliar el tamaño de nuestro peldaño, ¿vale? Si aquí le ponemos el mínimo -1, que es lo que habíamos hecho antes, vemos que el tamaño mínimo de nuestro peldaño es este, ¿vale? Sin embargo, si le ponemos -2, vamos a ver que el tamaño mínimo es este. Tenemos mucho más rango. Y esto ya lo dejo un poco a vuestra elección. Pues si variamos el tamaño máximo, podremos poner el máximo al que se podrá llegar a extender la escalera. Si le ponemos un 3, podrá llegar hasta ahí. Si le ponemos un 10, podrá llegar a ser así de ancha, ¿vale? Esto ya lo configuraremos cada uno a nuestro gusto. Yo voy a ponerle un tamaño de 5, por ejemplo, ¿vale? Para que podamos llegar a hacer escaleras muy anchas y muy estrechas, ¿vale? Por defecto lo voy a dejar en un valor de 0, que era el tamaño original que tenía en mi basis,
Y bueno, ya tenemos modificados el eje X y Z del peldaño. Nos quedan otros tres, que son los relativos a la barandilla. Pues, por ejemplo, barandilla y vamos a ponerle altura, sí, por seguir el mismo orden, barandilla altura, que este, ¿vale? Es este de aquí, y simplemente al ser la altura es el eje Z, escalar Z al doble de tamaño. Salimos y ya lo tenemos controlado. Un mínimo de -1 y vemos que llegamos a poder hacerlo que prácticamente desaparezca. ¿Vale? Seguramente un tamaño de menos 0,5 sea más que suficiente. Menos 0,5, por ejemplo. ¿Vale? Y así matemáticamente, veis, llega justo hasta esta altura, la misma altura que nuestro peldaño, aunque a su vez el peldaño se va a poder hacer más pequeño, pero bueno, esto ya es un poco definirlo vosotros como queráis. Bien, voy a ponerle -1. Más propiedades, pues me faltaría barandilla en el eje Y y en el eje X. Pues en el eje Y sería barandilla profundidad, que sería escalar en el eje Y al doble tamaño. ¿Vale? Y ahí lo tenemos, con un mínimo de -1, y lo podemos hacer todo lo fino que queramos o el doble de grosor. Y finalmente nos quedaría barandilla anchura, que al igual que peldaño anchura, funciona de otra forma. Simplemente hay que desplazar hacia la derecha los vértices de la cara derecha. Gx1 para que no se vea afectado el peldaño. ¿Vale? Ya lo tenemos. Con un valor de -1, pues podemos hacer así y así. La gran ventaja de esto es que al ser todo relativo, podemos hacer más ancho esto, después irnos al peldaño anchura y ir sumando la anchura tanto del peldaño como de la barandilla. Bien, con esto tenemos ya terminadas las subcase, ¿vale? Nos queda una parte un poquito compleja, que es la de los drivers, ¿vale? Esto voy a ocultarlo. Bien, vamos a ir viéndolo por partes. Para crear drivers simplemente tenemos que ponernos sobre la propiedad que queramos y con el botón derecho, perdonad, aquí, con el botón derecho tenemos la opción de añadir driver, ¿vale? Después, en el Graph Editor, que es esta ventana que tengo aquí, el Graph Editor, tendremos que pasar del menú Fcurve a drivers. ¿De acuerdo? Antes de empezar a añadir drivers a estas 6 propiedades de subcase, me falta una última cosa que hacer para configurar mi objeto, y es cómo creo nuevos peldaños, ¿vale? Porque esto solamente me va a permitir controlar el aspecto que va a tener ese peldaño, pero cómo añado peldaños. Lo vamos a hacer por medio de un modificador, que es el modificador array, ¿vale? Es este de aquí, que como veis sirve para añadir copias de nuestro objeto y ubicarlas al lado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, en lugar de crearlas al lado, que es esta casilla, que es el eje X y Z, vamos a ubicar encima. Se van a crear en el eje Z en lugar de en el eje Y.
pues borramos su valor aquí y lo ponemos en el eje Z. ¿Vale? Al poner un valor de 1 se va a crear justo donde termina el siguiente. Si pusiésemos un poco más, como veis, se irían separando o se quedarían un poquito más cerca. Así que ponerlo siempre cuando estéis haciendo objetos automáticos con un valor de 1. Ahora, con este valor de aquí, vamos a poder controlar cuántos peldaños se crean. ¿Vale? Por ser el primero, prefiero empezar con añadir un driver a este controlador. ¿Vale? Y vamos a ello. Para ello, como os he dicho, lo ponemos encima de la propiedad, que en este caso es el valor count, y con el botón derecho añadimos un driver. Y veis que ya ha cambiado el color de esta casilla. ¿Vale? También en el Graph Editor se ha creado, a ver un momentito, que vamos a necesitar más espacio aquí, se ha creado un driver con esa propiedad. Aquí nos está diciendo que es el valor count del array. ¿Vale? Si yo selecciono este objeto y despliego este menú de aquí, vamos a tener las opciones de configuración de ese driver. ¿Vale? Voy a ampliarlo para que lo veáis un poquito mejor. ¿Vale? Simplemente recordar que tengo seleccionado el objeto y ya he creado el driver. Si me bajo aquí abajo a la pestaña drivers, voy a cerrar todo lo demás. ¿Vale? Me van a aparecer estas opciones. ¿Vale? Que van a permitirme definir cómo se va a controlar ese driver. ¿Vale? Voy a poder definirlo de muchas formas, pero la que yo voy a utilizar es quizás la más sencilla. Lo que voy a hacer es crear un hueso, una armature, ¿vale? Un hueso, que es este de aquí, y lo voy a utilizar para controlar cómo se va a variar este valor. ¿Vale? Entonces, cuando yo desplace este objeto, este valor va a variar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo lo hacemos? Como os he dicho, nos vamos al Graph Editor, a la configuración de drivers, seleccionamos mi driver y aquí le voy a decir que este driver va a basarse en una propiedad de una estructura de huesos. ¿Vale? O lo podría hacer... Sí, lo voy a hacer con distancia en lugar de con propiedad. ¿Vale? Simplemente especificamos aquí que vamos a medir la distancia entre el armature, el hueso de nuestro armature, que es este de aquí, y el cubo este, voy a renombrarlo, el cubo lo voy a llamar escalera y al hueso le voy a llamar controlador. ¿Vale? Así queda más claro. De esta forma, lo que va a hacer este driver es comprobar la distancia que hay entre el controlador y la escalera, que ahora vemos que hay una distancia de 1,65. ¿Vale? Toda esa información, la distancia que hay entre el controlador y la escalera, se está almacenando en una variable que se llama var, que es esta de aquí. ¿Vale? Entonces, ahora sería tan sencillo como esta variable ponerla como resultado de mi driver. ¿Vale? Si yo aquí le pongo var, ¿veis? Que es simplemente el nombre que aparece aquí. Si yo aquí le pusiese variable distancia, por ejemplo, y lo copiase aquí, ¿vale? Sería exactamente lo mismo. ¿Vale? La gran ventaja es que yo, si ahora desplazo mi hueso, se van creando peldaños. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. ¿Vale? Simplemente he medido por medio de esta variable y estas opciones de configuración la distancia que hay entre este objeto y este objeto,
y ese valor, si os fijáis, se va a ir copiando aquí. Si yo lo muevo hasta aquí, ahora mismo tiene un valor de 4 porque se encuentra a una distancia de 4,8 y como redondeo hacia abajo me saca 4. ¿Vale? También os recomendaría que, a ver, un momentito, en Basis GZ1 el punto de control lo pusieseis en la parte de abajo del modelo. ¿Vale? Es recomendable. Bien, de esta forma, como veis, ya estoy controlando el tamaño de mi escalera con un único controlador. Esta variable pues la podríamos modificar un poquito más. Pues podríamos ponerle podríamos modificarla en la expresión. Podríamos decir variable distancia por 2. ¿Vale? De esa forma, como veis, me creará mucho más rápidamente los peldaños moviendo menos el controlador. Esto ya depende un poquito de los gustos que tengáis cada uno a la hora de trabajar. Bien, vamos a mejorar un poquito nuestro controlador. Como veis, está un poquito feote. Lo que voy a hacer es añadir un círculo, ¿vale? Por ejemplo, un círculo, y le voy a poner, le voy a dar una forma un poquito más así, ¿vale? Y lo voy a mover a la capa número 10, o sea 20, ¿vale? Y le voy a llamar, en lugar de círculo, CTRL, por ejemplo, ¿vale? Y a mi hueso simplemente le voy a decir que su forma sea la de CTRL, y ahí lo tenemos, ¿vale? Tengo también un vídeo sobre Custom Bones que os recomiendo que repaséis si no habéis podido seguir esto, pero básicamente lo que he hecho ha sido crear un controlador que simplifique o mejore el aspecto gráfico de mi escalera, ¿vale? Muy sencillo. Bueno, ya tenemos una escalera que va añadiendo peldaños. Vamos a hacer que también podamos modificar sus propiedades. Esto lo vamos a hacer por medio de Custom Properties, ¿vale? Lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra escalera y en la pestaña del objeto, que es esta de aquí, Object, nos vamos a ir hasta abajo del todo y tenemos lo que se llaman Custom Properties. Y aquí vamos a añadir una propiedad por 5, 6. Una propiedad por cada una de las setcase que hemos creado anteriormente. ¿Por qué lo hacemos? Primero, porque para modificar el aspecto gráfico de nuestra escalera, si no lo hacemos vamos a tener que venirnos a la pestaña Mesh, seleccionar la propiedad indicada y aquí ponerle el valor. Mientras que al crear Custom Properties, aparte de que lo vamos a tener aquí en el Object Data todas las opciones para hacer lo mismo, vamos a tenerlo también aquí. En el menú de la N de propiedades nos va a aparecer este menú que es Properties, que no aparece si no tenemos Custom Properties creadas en esta pestaña, y aquí vamos a tenerlas más accesibles sin tener que venirnos hasta el panel de nuestro objeto y demás. Simplemente pulsaremos la N y lo tendremos aquí para trabajar directamente con ellas. Lo que vamos a ir haciendo es ir modificando,
vamos a poner aquí el Properties Panel también. Y vamos a irnos a la pestaña Mes para tener aquí el listado de propiedades. ¿Vale? Como os he dicho, hemos creado una custom property por cada set case. Entonces lo que vamos a ir haciendo es ir modificando sus atributos. Por ejemplo, la primera, que va a ser peldaño altura, le damos a editar y ponemos peldaño altura, por ejemplo. Y aquí vamos a poder especificar el rango de valores que va a poder tener. ¿Vale? Pues en este caso, menos 1 y 1. ¿Vale? Ahora vemos cómo se ha cambiado el nombre y también se ha cambiado el nombre aquí. ¿Vale? Entonces, ahora todavía no están relacionadas. Simplemente he creado esta propiedad que va a coger los datos y nos los va a mostrar aquí. ¿Cómo relaciono esta propiedad con esta? Pues muy sencillo. Simplemente un momentito, me voy a la SEPKey peldaño altura, me pongo sobre su valor, botón derecho, añadir driver. Ahora me vengo aquí y aquí tengo la SEPKey peldaño altura, la selecciono y le voy a decir que va a coger su valor en lugar de un canal o de una distancia de una propiedad. De una propiedad de la escalera que va a ser esta de aquí. ¿Cómo relleno este atributo? El atributo path. Simplemente me pongo encima de peldaño altura, botón derecho y le doy a copiar datos de path o de dirección o de ruta, ¿vale? Que es esto, es este mismo valor. Le doy a copy data path y aquí simplemente le doy a pegar. Perdón, he copiado la que no era. Es esta de aquí. Copy data path. Ahí está. ¿Vale? Ahora, veis, si yo muevo este valor, este de aquí también varía. Y si os acordáis, este valor se está almacenando en una variable que se llama en esta ocasión var. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente copio var aquí. Y como veis, con un valor de 1, este peldaño ocupa todo el área disponible. Si cambio este valor, el tamaño de mi peldaño, igual que el de la SEPKey, se ve modificado. La gran ventaja que tiene esto es que cuando estemos ya trabajando en nuestra escena, simplemente pulsaremos la N y aquí lo tendremos para cambiar automáticamente el tamaño. No tendremos que irnos con más menús ni con ninguna historia rara, ¿vale? Como veis, al principio cuesta un poquito más configurarlo, pero después es mucho más rápido. Ya, siguiente SEPKey, peldaño de profundidad. Pues ponemos aquí, editamos, peldaño profundidad. Le podemos poner el nombre que queramos. Y también aquí en Tooltip podemos poner cualquier mensaje que estimemos oportuno. Pues podríamos decirle en Tooltip, pues podríamos decirle profundidad del peldaño de mi escalera, por ejemplo, un valor de -1. Y si me pongo sobre este atributo, perdonad, peldaño profundidad, aquí, ¿veis? Aparece el mensaje profundidad del peldaño de mi escalera, al igual que aquí, profundidad del peldaño de mi escalera. Esto es útil si ponemos otro tipo de nombres más escuetos, ¿vale? Bien, lo mismo, vamos a peldaño profundidad, nos venimos a su valor, añadimos un driver y lo seleccionamos, en este caso peldaño profundidad, y le decimos que coja una propiedad sencilla de escalera y que sea peldaño profundidad, botón derecho sobre su valor, copy data path y lo pegamos aquí.
peldaño profundidad, mientras que este tiene peldaño altura, ¿vale? Y aquí tenemos var, pues lo escribimos aquí. Actualizamos y en principio, pues peldaño profundidad ya nos modifica la set case. Y ahí lo tenemos, la profundidad del peldaño, ¿vale? Como veis, ahí ya la podemos modificar. Bien, el resto sería simplemente repetir el proceso. Pues el siguiente sería peldaño anchura, pues peldaño anchura. Muy importante siempre mirar qué valores le hemos puesto, porque aquí le hemos puesto menos 2 a 5. Pues peldaño anchura tiene que poder tener valores de menos 2 a 5. ¿Vale? Peldaño anchura, copiamos la información, añadimos el driver, peldaño anchura, single property, escalera y copiamos var en el resultado de la expresión. Y ahora con esto controlamos la anchura de nuestro peldaño. Vamos a ponerle también valor de 0, que es el defecto. Y siguiente propiedad, que es barandilla altura, que tiene un rango de menos 1 y 1. Pues lo tenemos aquí. Barandilla altura y rango de menos 1 y 1. El property value es el valor que tiene por defecto. Vamos a dejárselo en 0. Punto 0. Es importante ponerle el punto 0 porque si ponemos solamente un 0 o un 1 o una cosa así, solo va a pasar de número entero en número entero. Va a pasar directamente de 0 a 1 sin tener decimales. Por eso os digo que si le ponemos aquí un valor de 0.0, ¿veis? Sí que va a tener decimales, ¿vale? Y va a poder ir en todo el rango de valores que le ponemos. Barandilla altura, pues simplemente seleccionamos valor, añadimos driver, barandilla altura, copiamos sus datos, en barandilla altura lo seleccionamos, le decimos que sea una propiedad sencilla de la escalera y pegamos esta información que siempre va a ser el mismo nombre de la propiedad, entre comillas y con un corchete alrededor, ¿vale? Y finalmente en el resultado de la expresión copiamos la variable, ¿vale? Hay que copiarlo de aquí a aquí porque, como os he dicho anteriormente, siempre podríamos modificar la expresión, añadirle más variables, etcétera, etcétera, y terminar haciendo funciones muy complejas. Yo he visto algunas para crear edificios tremendas y que cuesta su rato realizarlas, pero bueno, en principio ya con barandilla altura pues podemos modificar, como veis, el tamaño de nuestra barandilla. Siguiente, barandilla profundidad, que tiene un rango de menos 1 y 1, y en la propiedad nos vamos a cambiar el nombre y barandilla profundidad valor 0.0 y menos 1, ¿vale? Muy bien. Barandilla profundidad, que es esta de aquí. Muy bien, pues ahora creo el driver, copio la ruta de esta propiedad y es barandilla profundidad. La selecciono, elijo propiedad sencilla en el tipo de variable, digo que es de la escalera y especifico que de todas las propiedades es esta. Y ahora copio var dentro de la expresión y con barandilla profundidad ya puedo modificar el tamaño de la barandilla y me queda simplemente barandilla anchura, que es también un valor de menos 1 y 1, y le doy aquí a la propiedad y digo barandilla anchura
0.0, -1, y esta propiedad ya está configurada. Barandilla anchura, que es esta de aquí, pues me voy a su valor, añado el driver, barandilla anchura, copio sus datos y aquí en barandilla anchura cambio otra vez a propiedad sencilla de la escalera y le pongo su ruta. Finalmente copio variable en la expresión y en principio esto ya estaría todo. Puedo controlar todas sus características como estáis viendo por medio de las propiedades y perdonad. He borrado sin querer el hueso, parece ser que sí. Vaya, vamos a poner aquí un momento el outliner. Controlador. Ah, vale, perdona. No sé por qué no lo veía. Ah, vale, ya sé por qué no lo veía. No lo veía porque se me olvidó activarle la opción wireframe. Vale, ahora sí. Cuando lo deselecciono es visible. Vale, si no la tenemos activada, al deseleccionarlo, como es un círculo sin dibujo interior, no se vería. Vale, entonces acordaros de marcar wireframe en display. Cuando le deis a custom bound, no solamente elegir la forma que queráis, sino que hay que activar la opción wireframe. Entonces, ahora como os he dicho, vamos a utilizar estas propiedades para cambiar el aspecto gráfico, mientras que usaremos el controlador para añadirle más objetos. Bueno, el vídeo se ha cortado hace un momento, problemas de la técnica, siento decirlo, pero bueno, como ya llevamos casi 3/4 de hora, he decidido continuar a partir de otro documento y ya está. El último que estábamos viendo era que el controlador no era especialmente preciso porque nos daba un tamaño muy grande a la escalera enseguida, ¿vale? Porque se iba acumulando todo lo que sería esa variación de distancia, pues esos pequeños flecos que hacían que se fuesen creando más peldaños que unidades se movía el controlador. La mejor solución que he encontrado una vez hemos hecho un driver para llevar el contador aquí es simplemente coger la variable y dividirla entre 2. Actualizamos y de esa forma suele ir bastante mejor. Termina fallando, pero tarda bastante más en hacerlo. Si os parece mucho, pues podemos dividirlo entre 3. ¿Vale? Todo dependerá un poco de qué tamaños estéis manejando. Si aún queréis hacer una escala más grande, pues oye, en lugar de entre 3, entre 4. Y como veis, ya es muy difícil, llegado a este valor, que la escalera llegue a alcanzar a nuestro controlador. ¿Vale? Quizás 3 sea el mejor valor. Sí, la escalera sí ya es lo suficientemente larga para que sea del tamaño de un edificio, por ejemplo, o cualquier cosa así. ¿Vale? En principio esto era todo lo que os quería contar sobre los objetos automáticos. Por un lado, cómo crearlos, por otro, cómo controlarlos. Y bueno, sobre el tema de la orientación, simplemente he añadido
constantes, ¿vale? Por ejemplo, la escalera tiene un track to para que la orientación en el eje Z de la escalera siempre apunte hacia el eje Y de mi controlador. Eso lo que hace es que voy a desactivar un momento primero este de aquí. Como os decía, el track to lo que hace es que donde yo ponga la escalera, o sea el controlador, mi escalera siempre esté apuntando hacia él, ¿vale? Cualquier dirección y orientación va a ser la que se siga, ¿vale? Mientras que al controlador lo que he hecho ha sido añadir una limitación de localización para que no se pueda mover en el eje X, izquierda a derecha, con lo cual solamente se puede ir hacia arriba y hacia el fondo para controlar un poquito lo que sería distancia y inclinación, pero no rotación. Si queréis que tenga rotación, pues desactiváis el límite de localización y ya sí que tenemos libertad para rotar 360 grados nuestra escalera, ¿vale? Como os decía, un track to, y lo que hacemos es traquear como objetivo nuestro controlador, y los ejes serían así: Z a Y, target Z, ¿vale? Porque si no, como veis, la rotación no sería la correcta, ¿vale? Tiene que ser Y, aunque depende de cuál marquéis aquí, el que tengáis que marcar aquí, pero en principio la que mejor me ha funcionado a mí es esta: track to Z y up Y, ¿de acuerdo? Esto ya sí que es todo lo que os quería contar sobre los objetos automáticos. Espero que os haya gustado. Es un tema muy potente. Hay mucha gente trabajando en ello porque al principio, como habéis visto, se trabaja mucho, porque nos ha costado casi una hora hacer esta escalera, pero ahora ya tenemos todas las escaleras que queramos, habidas y por haber. Otra de las ventajas que tiene, por cierto, no lo había comentado, pero otra de las ventajas que tiene, a ver, al G, GZ, ahí está, ¿vale? Es que si yo ahora decidiese, vamos a ver, que estoy en basis, vale. Si yo ahora decidiese, pongamos una cosa así, yo decidiese, como os decía, modificar mi escalera, o pongamos así, creo que me ha pasado, pero bueno, todos los peldaños se verían modificados, ¿vale? Con lo cual este sistema está muy bien, pues, para trabajar cuando no hemos terminado de modelar nuestro objeto. Podemos ir ya generando el objeto automático para que después simplemente venga la persona que se está encargando del modelado y remate nuestra escalera, ¿vale? Y bueno, como os decía, esto es todo lo que quería comentaros sobre objetos automáticos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.